El día de hoy vamos a hablar de algo que se llama la ergonomía digital. Lo primero que vamos a observar en esta presentación es la definición de qué es ergonomía. Vamos también a mirar la importancia de la ergonomía de dispositivos electrónicos y también cómo puede incorporar prácticas ergonómicas en su vida diaria. Aquí tenemos la definición de ergonomía y básicamente lo que dice la Asociación Internacional de Ergonomía es que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema. En términos de la profesión, también se aplica a teoría, los principios, datos y los métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. En cortas palabras, las interacciones entre las personas y sus ambientes físicos y organizacionales. ¿Por qué es importante la ergonomía? Pues porque se enfoca en la comodidad y la eficiencia al realizar tareas. Por ejemplo, un caso o un lugar donde esto viene a ser bastante importante es en el trabajo. De esta manera, el riesgo de dañar el sistema músculo-esquelético va a ser menor o va a ser disminuido. Usted va a poder ayudar a su cuerpo a prevenir cosas como torceduras y esguinces, lesiones de espalda, cuello y hombros, al igual que la incomodidad cuando está realizando una tarea. En ergonomía digital, esto reduce el riesgo también de síndrome de visión por computadora. Cuando usamos el computador o nuestros dispositivos electrónicos por un tiempo determinado, se vuelve cada vez más molesto conforme pasa el tiempo que estamos enfrente de esa pantalla. Factores de riesgo para el daño al sistema músculo-esquelético. Fuerza. La fuerza sobre un objeto, la repetición es algo definitivamente que se vuelve importante o bastante notorio, sobre todo porque estamos usando los mismos músculos una y mil veces con poco descanso al terminar una tarea o un deber. La postura de trabajo. Esta permite o se vuelve más molesta conforme permanecemos en la misma posición durante tiempos prolongados. El estrés de contacto local, un objeto duro que entra en contacto con la piel. Caso de esto o ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la silla donde usted se sienta, luego de un rato que usted está constantemente en ese mismo lugar, en ese objeto que es permanente y tiene una superficie dura, por llamarlo de alguna manera, esto se vuelve molesto para el cuerpo en términos generales. Importante a considerar la magnitud, la frecuencia y la duración en la que usted se expone a este tipo de objetos o posiciones o tareas de forma constante. La ergonomía de computadoras. Es muy importante priorizar la comodidad y practicar la ergonomía si utiliza tecnología habitualmente. Aquí le mostramos cómo incorporar la ergonomía digital en su vida diaria. Posición adecuada para sentarse. Entonces ustedes ven el diagrama y noten que la persona no está completamente hacia atrás, digamos que está en una posición recta donde el cuello, la cabeza tiene suficiente soporte. Dentro de los parámetros que tenemos aquí dice, y obviamente súper importante, su cabeza, cuello y torso están alineados. Es decir, la postura está en una especie de línea recta en referencia a la parte de atrás, sus miembros inferiores y como tal su torso. Sus codos están cerca de su cuerpo, es decir, usted tiene soporte suficiente o apoyo suficiente para hacer la tarea que está realizando, especialmente cuando utiliza un teclado.
Sus antebrazos descansan sobre su escritorio. Viene muy relacionado con sus codos. Donde ustedes tengan sus codos, ese es regularmente el estado de sostenimiento, de reposo que le van a dar a su parte superior o a la parte superior de su cuerpo. Sus antebrazos descansan sobre su escritorio, sus rodillas y codos están a 90 grados, sus muñecas están rectas y alineadas con los antebrazos y sus pies descansan en el suelo o en una plataforma. Algo que puede ser útil en este caso es tener una especie de soporte. Cuando ustedes tienen los pies estirados por mucho tiempo, un soporte viene a ser una forma en la que ustedes pueden descansar. Soporte puede ser, digamos, una especie de silla especialmente diseñada para los pies. Ustedes pueden descansar los talones, mover de los talones a los dedos, a poner la planta de los pies. Esas tres opciones hacen regularmente que la parte inferior de su cuerpo se relaje mientras usted realiza una tarea que es repetitiva. Posición correcta para sentarse. ¿Qué hacer? Mantenga sus articulaciones ligeramente abiertas, igual o superior a 90 grados. Siéntese en una silla que tenga un asiento acolchonado. Es importante y vale la pena mencionar que cuando usamos sillas que son más duras o están menos acolchadas que otras, esto también bloquea, digamos, la parte de nuestra espalda baja y media y se siente el dolor una vez que dejamos de hacer cierta actividad. Entonces, si ustedes pueden tener un asiento que proporcione ese nivel de comodidad en términos de um, espacio entre la parte más plana de el artículo que están utilizando, en este caso una silla, pueden utilizar un cojín, ¿cierto? Una almohada pequeña, algo que les dé ese soporte extra para que cuando ustedes estén sentados por mucho tiempo no se sienta tanto en la espalda baja e incluso en su coxis de cierta manera se va a ver un poquito atrofiado cuando ustedes permanentemente están en una superficie que no proporciona ese soporte. Mantenga un espacio del ancho de 3 dedos entre la parte posterior de la rodilla y el borde delantero de la silla. Tenga la parte superior de los brazos y la parte inferior de las piernas perpendiculares al piso. Es decir, que ustedes tienen que asegurarse de que sus pies estén en reposo y digamos que la sangre esté circulando. Muchas veces nos sentamos en posición de Buda, es decir, cruzamos las piernas. Luego de unas veces tenemos los calambres o la molestia porque no estamos dejando que la sangre fluya por nuestro sistema nervioso y esto es parte obviamente de la ergonomía digital. Tenga sus antebrazos y sus muslos paralelos al piso. Otras cosas que debemos tener en cuenta para sentarnos, lo que no debe hacer, evite doblarse. Como se muestra aquí, la persona está inclinada y básicamente lo que hace es llevar su cabeza a la pantalla. Eso es un mal hábito. No se encorve, obviamente, y yo no sé si ustedes recuerdan cuando ustedes estaban más pequeños, regularmente los abuelos nos decían, por favor, la postura, y hay una razón detrás de eso, y es básicamente los dolores de espalda que vienen por malas posiciones, incluyendo encorvarse, ¿cierto? Tener nuestra parte superior en un ángulo, regularmente eso crea más molestias y a veces incluso en el cuello. No se siente más de 50 minutos a la vez, no tenga los brazos levantados, no doble las muñecas, no meta sus muslos debajo de su escritorio, no se siente en una silla con poco apoyo. Otra vez, una silla que tenga apoyo suficiente es súper importante. Noten la diferencia también en las fotos. La silla de arriba se nota de una vez que es una silla que no tiene soporte, la persona no puede poner los brazos en la silla, no tiene suficiente acolchonamiento, es bastante dura, ¿cierto? Algo que también la gente a veces valora es el poder mover la silla. Las sillas que tienen rotación regularmente dan una especie de entretenimiento. Es algo muy, digamos, muy tonto, pero da ese nivel de relajación, por decirlo de alguna manera. Área del escritorio.
Arregle la pantalla de su computador para que esté dentro de su línea de visión, es decir, para que básicamente esté enfrente de usted y no tenga que hacer mucho esfuerzo mirando extremadamente hacia arriba o viceversa, extremadamente hacia abajo. Trate de tenerla en un punto medio. Mantenga su mouse y otros materiales cerca de usted, el teléfono, una botella de agua, los cargadores e incluso material de escritura si usted lo requiere. Asegúrese de que haya suficiente espacio debajo de su escritorio para que quepan sus piernas. Obviamente, cuando tenemos cosas que bloquean el paso debajo de ese escritorio, es así como pasan accidentes, golpeamos algo y nos herimos el dedo más pequeño del pie y esa clase de cosas obviamente son bastante molestas y pueden tornarse dolorosas. La visión. Coloque la pantalla de su computador lo suficientemente cerca para poder leer el texto cómodamente y sin necesidad de inclinarse hacia adelante. Coloque su pantalla de modo que no haya reflejos o luces exteriores que aparezcan en ellas. A veces van a notar que usted se pone la mano enfrente de sus ojos para poder eliminar ese reflejo y eso es algo que resulta molesto y que obviamente hace que nuestros ojos trabajen extra para poder leer. También puede ajustar el brillo de su computador o dispositivo y el tamaño de la fuente si es necesario para que esa lectura y exposición de sus ojos sea muchísimo menor. Parpadee por completo y con frecuencia para reducir el riesgo de ojos secos. Esto es un muy buen hábito y es bastante sencillo. Parpadear es una de las cosas más saludables que puede hacer ah, mientras usted está exponiéndose a la luz de sus dispositivos electrónicos por largos periodos de tiempo. Algo que debe revisar es la pantalla, el ajuste, la distancia y la altura. La parte superior del monitor debe estar ligeramente inclinada. Entonces, para eso, regularmente a veces ven en una especie de soporte y usted puede ajustar el soporte de acuerdo a qué tan alto o qué tan elevado quiere su dispositivo electrónico. Entonces, a veces entre más elevado, funciona mejor si usted va a trabajar de pie. Muchas personas prefieren trabajar de pie solamente para el efecto de ejercitar las piernas y no estar sentados todo el tiempo. En el caso de los brazos, relaje los hombros, los antebrazos paralelos al suelo y una curva mínima en la muñeca, tal como se muestra en la foto. Esa curva la hace uno cuando está escribiendo en el teclado. Entonces, esa curva está presente porque entre su muñeca y los dedos hay un espacio, ¿cierto? Silla debe contar con respaldo y reposabrazos. Eso es bastante común estos días y si ustedes notan en la foto que está en la pantalla, esta persona tiene una silla donde puede poner su antebrazo, ¿cierto? Y descansar cuando está escribiendo con su teclado. Las piernas, otra vez, creo que lo he mencionado antes, los muslos deben estar paralelos al suelo y los pies paralelos al piso. También, como dije, puede usar un reposapiés si usted lo considera necesario y si esto le ayuda de cierta manera a reducir la molestia después de estar sentado por un tiempo prolongado. La cabeza y el cuello deben estar equilibrados y alineados con el torso. Entonces, en este caso, en relación a la última foto que vimos, la persona está de pie, igualmente lo que hace es ajustar el monitor para que esté en el rango de visibilidad conveniente. Los codos están pegados al cuerpo y doblados entre 90 y 120 grados. La pantalla ajustada justamente por debajo del nivel de los ojos para que no tenga usted que doblar el cuello. Es decir, la idea es que su cabeza, entre su cabeza y el cuello se mantenga, digamos, una línea recta, como se muestra en la pantalla. Los antebrazos, las muñecas y las manos están también en línea recta, aproximadamente paralelas al suelo. Cuando hablamos de ergonomía de tabletas y teléfonos, algo que usted debería evitar es sostener su tableta o teléfono en sus rodillas. Puede tener una tableta apoyada sobre las piernas cruzadas durante un par de minutos a la vez, pero por más tiempo estará esforzando no solamente su cuello, pero también su espalda y sus ojos.
Los soportes. Si va a usar su dispositivo durante periodos prolongados y no podrá sostenerlo a un nivel visual óptimo durante mucho tiempo. Es conveniente que deba obtener algún tipo de soporte extra. Evite escribir en la pantalla táctil. Si planea usar su tableta por periodos más largos y está escribiendo mucho, es conveniente considerar un teclado físico en vez de un teclado táctil. Porque es conveniente, regularmente con el teclado táctil usted está utilizando los mismos dedos. Regularmente el pulgar es, digamos, el dedo que más se utiliza y entonces de ahí pueden venir cosas como el síndrome de túnel carpiano, que es bastante común estos días porque ese dedo o esos dedos están en constante movimiento y lo que hace es crear una especie de electricidad que pasa del dedo pulgar, digamos, al codo, como la posición es repetitiva. Cuidado con el resplandor. Muchas tabletas y teléfonos a veces tienen pantallas más brillantes que las computadoras mismas. Esto puede determinar cómo nos posicionamos para evitar un deslumbramiento. Encontrar un buen lugar sin reflejos o usar un protector de pantalla antirreflejos para reducir la tensión y la incomodidad. Ejemplos de posturas deficientes y adecuadas para tabletas o teléfonos. Cuando pueda, siempre debe hacer un esfuerzo para mantener su dispositivo lo suficientemente alto para evitar encorvarse adelante. Caso 1 y caso 2. La persona en la primera foto hace un esfuerzo extra para mirar la pantalla de su dispositivo. La persona del caso 2, digamos que pone su dispositivo casi que enfrente de ella o lo lleva un poquito a término de la boca, entre la nariz y la boca, voy a decir, y le cuesta menos, es menos esfuerzo para poder hacer lo que va a hacer en el dispositivo. Si en el caso de que usted decida sentarse y usar sea su tableta o su teléfono, entonces en la foto igualmente se ilustra la diferencia entre una postura correcta y una no tanto. Y básicamente la persona está haciendo lo que hacía en la foto anterior, a diferencia de que en ese momento está sentada y entonces está creando esa curva entre su espalda baja, sus muslos y la cabeza o la parte superior de su cuerpo. En la parte derecha se nota como la persona está soportando su espalda, ¿cierto? Usando el respaldo de la silla. También tiene una especie de espacio donde puede sostener el dispositivo para que tenga cierta elevación y no sea necesario hacer esa curvatura que tiene en la primera referencia. También hay casos en los que usted definitivamente no quiere ni estar parado ni estar sentado, sino estar en una posición de reposo. Y no es que esto sea malo, pero debe acostumbrarse a hacerlo lo más apropiadamente posible. Muchas veces pensamos que entre más almohadas nos pongamos entre la parte superior de nuestro cuerpo y la cabeza o el cuello va a ser mejor, y lo que hace es dar molestias en el cuello y también en nuestros codos, y también afecta la visibilidad, la forma en la que ustedes ven o leen o hacen cualquier tipo de movimiento en el dispositivo. Lo ideal es que tenga sus manos libres, que usted esté relajado y su cabeza, al igual que cuando está parado o sentado, no tenga que hacer tanta curvatura para poder utilizar el dispositivo electrónico como se muestra en la segunda foto. Lo que hace la persona es poner un soporte básicamente sobre su torso, elevar lo suficiente el dispositivo y de esa manera puede leer o ver la película. Es uno de los casos hipotéticos que utilizamos aquí. Para eso hay infinidad de soportes en el mercado que ustedes pueden utilizar. Algunos de los productos ergonómicos que ustedes pueden encontrar como para ayudar su ergonomía digital es mouse, que son especialmente diseñados para que ese agarre que ustedes hacen cada que dan un clic sea muchísimo mejor. Estos tipos de mouse le ayudan a prevenir al síndrome de túnel carpiano,
le ayudan obviamente a evitar esas molestias como los calambres que pueden pasar bastante seguido cuando ustedes sostienen o hacen por mucho tiempo ese movimiento repetitivo del clic y el mouse no tiene suficiente soporte. La silla de trabajo tiene que tener un respaldo adecuado, como se muestra aquí, y el soporte para sus antebrazos. Ese es uno de los ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer para elevar el computador o sus dispositivos a un nivel que sea saludable. Y ese es un ejemplo de el soporte para pies. Yo por lo menos utilizo uno que es de madera y me permite elevar mis pies y puedo pasar de tenerlos hacia arriba y básicamente, o hacia abajo, básicamente me permite flexionar y hacer ese movimiento. Y lo que hago yo es mover entre mis dedos, regularmente ahorita no recuerdo el nombre, el tobillo, muevo mis dedos, el tobillo, pongo mis pies en plano y así ejercito mis pies mientras estoy trabajando por mucho tiempo en el computador. Cualquier mouse le quitará la tensión de la muñeca causada por un trackpad. El trackpad es lo que tenemos regularmente en el laptop, es como una especie de cuadrito y tiene dos líneas que son para clic derecho o clic izquierdo. Algunos mouse son relativamente planos, pero un mouse ergonómico deja la mano en una posición de descanso más natural, como se muestra en este caso. Este estilo en ángulo puede reducir aún más la tensión en la muñeca. Las sillas. Una buena silla debe tener lo siguiente. Debe ser ajustable para adaptarse a su cuerpo en términos de altura, respaldo y reposabrazos. La profundidad y altura adecuadas para que sus piernas no cuelguen y sobresalgan del asiento y no estén apoyadas. Eso no aplica generalmente con las personas que son bajas o son de estatura baja. Buen apoyo lumbar y obviamente el reposabrazos, que ya lo hemos mencionado varias veces. Los soportes, en especial para computadoras y portátiles e incluso tabletas, son una excelente manera de compensar el ángulo bajo. Como les decía, ustedes pueden ajustar el término en el que quieren elevar su dispositivo. En un momento ya les puedo mostrar uno que yo tengo en casa. Pero si opta por un soporte que incline su teclado, es posible que deba utilizar un teclado externo para no agregar tensión a sus muñecas. Lo que hacen algunas personas es poner su laptop a cierta altura y digamos, el teclado lo tiene más cerca a sus muñecas o cerca a sus manos, ¿cierto? Entonces el computador está, digamos, perpendicular a la vista y el teclado igual sigue estando en una superficie que no está en ningún tipo de ángulo. Tome descansos frecuentes, especialmente cada 20-30 minutos, y levántese y aléjese de su computadora. Alguna de las cosas que puede hacer es caminar un poco, estirar los brazos y la espalda, deje que sus ojos se relajen. Ustedes pueden cerrar sus ojos por el espacio que ustedes lo consideren pertinente. A veces masajear en la parte superior de sus ojos suavemente puede ayudar, ¿cierto? Hacerse masajes en la cabeza, circulares en los laterales, es usualmente algo que encuentro bastante bueno. Y en general puede hacer cualquier otra actividad, tomarse un té, escribir, como dice en la presentación, garabatos. Eso es muy buen hábito porque lo que hace es desenfocar su memoria de esa actividad repetitiva. Y escribir garabatos es coger un cuaderno con un espacio en blanco y usar un lapicero y empezar a dibujar. Cualquier cosa que salga de eso siempre va a ser algo bueno porque es una forma de sacarlo de esa actividad rutinaria. Puede leer un libro, tener una pequeña conversación con alguien. Esto es algo que ayuda regularmente. Dentro de las cosas que también puede hacer es obviamente ingerir cosas saludables mientras está utilizando su dispositivo. Las verduras son bastante recomendables, ¿cierto? Fruta, cualquier cosa que sea de su preferencia, que no sea muy salado, muy dulce, es lo que regularmente los médicos dicen, es algo que le ayuda a mantener
a mantenerse por tiempos prolongados si lo necesita enfrente de sus dispositivos electrónicos. Y ahorita entonces podemos ver un demo y luego ir con preguntas si tienen alguna. Ok, entonces lo que voy a hacer es mostrarles algunas cosas que pueden hacer en términos de cambiar configuraciones de su computador para que ah, puedan sobre todo ayudar esa ergonomía digital en términos de la visión. Aquí lo que hice básicamente es venir a mis configuraciones y algo que ustedes pueden hacer en su caso y en el término que quieran ayudar a sus ojos, sobre todo cuando están viendo algo muchísimas veces, es cambiar las configuraciones para ver o su letra más grande o reducir la luz que viene de sus dispositivos. Por ejemplo, hay algo que se llama Night Light y es una de las cosas que se recomienda más porque lo que hace es cambiar esta luz que vemos en la noche cuando utilizamos nuestro dispositivo. Y lo que hace esto es que reduce la emisión de la luz azul que viene de sus dispositivos electrónicos. Cuando ustedes van a este menú de Nine Lights, especialmente si están en un computador de Windows, como en el caso mío, obviamente va a variar de sistema operativo a sistema operativo, es programar esa luz nocturna para que después de cierto tiempo su computador o su dispositivo se adapte a ella. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la tengo desactivada, pero yo puedo seleccionar. Para hacerles el cuento un poco corto, cuando ustedes vienen a esta configuración de luz nocturna, ustedes pueden activarla y se activa después de ciertas horas. No sé si se puede ver en su lado que tan pronto como yo hago eso, su pantalla va a cambiar de color y lo que hace es, digamos, pasar de un tono más frío a un tono más cálido. Ustedes pueden organizar esto de la manera en la que ustedes quieran y esto aplica no solamente para el computador, sino también para su teléfono. Eso es algo que ustedes pueden cambiar, la luz nocturna de sus dispositivos. ¿Qué más pueden hacer? Pueden, por ejemplo, ir a sus fonts y pueden hacer su letra más grande. Hay una opción que se llama hacer su texto más grande. En este caso en inglés es Make Text Size Bigger. Y ustedes pueden incrementar el tamaño de la letra de su dispositivo para que se vea más grande. Conforme ustedes aumentan el tamaño de la letra, eso va a afectar cómo interactúan con su dispositivo también. Pueden incluso hacer configuraciones de su mouse para que su mouse se vea o más grande, ¿cierto? O más pequeño. Y lo que van a ver es que cambia la interacción que tienen con el mouse para que ustedes sepan dónde están, para que tengan que esforzarse menos cuando están utilizando su pantalla. Entonces, esas son algunas cosas que ustedes pueden hacer en términos visuales. Obviamente hay muchas cosas que yo no estoy mencionando y lo que quiero es que tengan como una idea de algo muy sencillo que pueden hacer y que probablemente va a mejorar esa exposición que tienen a las pantallas cuando están utilizándolas por mucho tiempo. También hay algo que la gente subestima y es el alto contraste. El alto contraste lo que hace es que mejora la interacción de su pantalla y ustedes lo pueden activar. Entonces, eso es algo que la gente utiliza, sobre todo cuando quieren, digamos, que esa exposición a la luz sea muchísimo menor. La exposición a la luz es probablemente una de las cosas más dañinas cuando hablamos de ergonomía digital y en términos de afectación cuando utilizamos aparatos electrónicos. Entonces, eso es algo que pueden hacer. Yo puedo salir de aquí y voy a mostrarles cómo luciría esto, digamos, en mi teléfono celular. Ok, en su teléfono regularmente ustedes tienen algo que son las configuraciones rápidas. Y como llegan a las configuraciones rápidas es bastante sencillo. Regularmente ustedes simplemente van a deslizar su dedo de arriba de la pantalla hacia abajo y si están en un dispositivo móvil, como en mi caso, van a ver las configuraciones de forma inmediata, las configuraciones rápidas. Algunas de las cosas que van a afectar cómo ustedes interactúan con su pantalla puede ser
la luz azul que aparece como este caso en representación como una B, ¿cierto? Ustedes activan o desactivan tocando en esa opción. En la pantalla nunca se muestra cómo cambia el color de la luz, pero básicamente lo que hace es reducir los colores fríos a colores cálidos, que son los recomendados. ¿Qué más pueden hacer aquí? Pueden, voy a ir hasta la última parte, activar el modo nocturno o el modo oscuro, y básicamente lo que hace es cambiar esos colores para que la interacción luego de cierto tiempo, ciertas horas, sea muchísimo mejor. Yo sé que, como les decía, es muy sencillo lo que les estoy mostrando en vivo, pero la idea es que ustedes puedan, dentro de todo lo que hablamos hoy, usar algunas de estas prácticas para poder ayudar a su visión, que también hace parte de esa preocupación cuando se habla de usar dispositivos electrónicos. Y lo que estoy haciendo aquí es, estando en mis configuraciones, la configuración desde mi dispositivo, voy a ir a Display, y ustedes en Display también tienen algo que se llama Font and Size, que es letra y tamaño de la letra, y pueden ir a este tipo de cosas para aumentar el tamaño de la letra que ustedes ven en la pantalla cuando utilizan. Pueden también escoger el tipo de letra. Hay unos tipos de letras que son más fáciles de leer que otros, y obviamente todas esas cosas afectan cómo ustedes interactúan con su dispositivo y cómo pueden interactuar sin que sea tan dañino. Lo voy a dejar aquí. Espero que hayan obtenido buena información de esta presentación, y de nuevo, muchas gracias por escucharme.